Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a descomponer vectores. Bien, yo ahí dibujé en un eje cartesiano un vector que está a un determinado valor alfa con respecto a esta horizontal X. Bien, yo lo dibujé con más o menos, medí para que me dé este ángulo que tengo acá de dato, que es de 55 grados. Bien, lo dibujé, tiene una determinada distancia, ¿sí? Que esta distancia que yo dibuje el vector va a estar relacionada con el valor de ese vector y una escala que vamos a usar. Por ejemplo, yo podría decir acá que 1 centímetro de mi regla, ¿sí? Este vector tiene 3 centímetros, entonces 1 centímetro de mi regla va a equivaler a 10 newton, ¿sí? Entonces, si mi vector es de 30 newton, quiere decir que yo tengo que dibujar una flechita, que es el vector, de 3 centímetros. Bien, eso de la escala lo vamos a trabajar. Ustedes ya igual en escala trabajan cuando dibujan en los planos. ¿Cómo vamos a hacer para descomponer este vector? ¿Qué quiere decir descomponer? Descomponer significa llevar a este vector a su parte en el eje de las X y a su parte que le corresponde en el eje de las Y. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero lo vamos a hacer en forma gráfica, bien, acá, y después vamos a ver cómo haríamos la forma analítica, que sería a través de los números, bien. ¿Cómo voy a hacer yo? Si tenemos escuadra mejor, yo en este momento no la tengo, pero lo que vamos a hacer es, a ver, tengo una escuadrita acá, si no con la regla y la escuadra, lo pueden hacer. Así que lo vamos a hacer con la regla. Me voy a parar en la punta del vector y en forma paralela al eje de la Y, o sea que quiere decir que yo me voy a mover así en forma paralela al eje de la Y, voy a trazar puntos. Bien, esto al principio lo hacemos, después van a ver que no hace falta, pero al principio sí lo vamos a hacer para identificar. Vamos a trazar una línea de puntos o de trazos, bien, hasta cortar el eje de las X. Entonces, la partecita de este vector que está sobre el eje de las X va a arrancar desde el 0, 0, o sea, desde el origen, hasta ese lugar en donde cortamos el eje de las X. Entonces, a esto que yo puse acá en naranja es lo que vamos a llamar vector de esta partecita del vector, pero la que está en la parte de las X. Bien. De la misma forma vamos a hacer, pero ahora me voy a mover paralelo al eje de las X. Bien. Entonces voy a agarrar la regla o la escuadra, me voy a parar en el eje de las X y voy a ir en forma paralela hasta encontrarme con la punta del vector, y ahora voy a hacer línea de trazos hasta cortar el eje de las Y. Entonces, ¿qué hago? Desde el 0 hasta donde corté ese eje, lo voy a hacer con otro color para que se vea mejor. Desde el 0 hasta donde corté ese eje de las Y, voy a trazar el vector que voy a llamar vector sobre la recta de acción y vector en la parte Y. Bien, yo ahí lo que hice fue descomponer este vector B en sus dos partecitas que lo componen, es decir, su parte Bx y su parte By. Bueno, ahora vamos a recordar lo que dijimos hace un ratito de el alfa y las funciones trigonométricas. Habíamos dicho que nosotros tenemos tres funciones trigonométricas. Vamos a trabajar con la función seno de alfa es igual, dijimos que el seno de alfa era el opuesto sobre la hipotenusa. Y coseno de alfa, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Así vamos a trabajar con estos dos. ¿Por qué? Porque vamos a tener de dato el alfa, que estaba acá de 55 grados, y conocemos el valor de B. Esta B que tengo acá, ¿sí? Es lo que nosotros llamábamos hace un ratito hipotenusa. Bien, esta B, este valor de B, es mi diagonal, ¿la ven? Es la diagonal, y ese valor de B, que es la diagonal, es lo que llamamos siempre hipotenusa. Bien, entonces, yo lo que quiero calcular es
tanto el valor de este Bx como el valor de este Bi, ¿sí? Lo que quiero saber es cuánto de estos 30 newton van a ir a parar al eje de las X y cuántos de estos 30 newton van a ir a parar al eje de las Y. Entonces, voy a pensar en esto, ¿sí? De las funciones trigonométricas, seno y coseno, y me voy a parar en alfa. ¿Para qué me voy a parar en alfa? Para saber quién es el cateto adyacente y quién va a ser el cateto opuesto, porque yo acá necesito saber quién es el opuesto y quién es el adyacente. Y las hipotenusas que tenemos acá, que es la misma, sí, la teníamos. Esto, ¿sí? Era el valor de la hipotenusa, o sea que 30 newton va a ser el valor de la hipotenusa. Esto lo tengo como dato. Este alfa también lo tengo como dato, 55 grados. Entonces, nosotros lo que queremos calcular es cuánto vale Bx y cuánto vale Bi. Esas son mis preguntas, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero saber es cuánto vale o cuánto valor tiene Bx y Bi. Bien, entonces nosotros necesitamos saber cuánto vale Bx y cuánto vale Bi. Esta va a ser mi pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cuánto vale Bx y cuánto vale Bi? Primero, mirando quién es alfa para primero poder decir quién es opuesto y quién es adyacente con respecto a este alfa. Entonces, vamos a mirar. Si alfa está acá, bien, cateto opuesto es el que está enfrente. Entonces, mi cateto opuesto va a ser esta distancia que tengo acá. Y esa distancia que tengo ahí, ¿quién es? Y bueno, si yo comparo esta distancia con esta distancia que tengo acá, es la misma. Es la misma altura del triángulo. Entonces, este cateto opuesto, en este caso, es lo que nosotros vamos a conocer como BI. Es la altura, es el valor en Y de ese vector. ¿Y quién es el cateto adyacente? Bueno, el cateto adyacente es quien forma parte de ese ángulo, entonces es este naranja que tengo acá. Este va a ser mi cateto adyacente. ¿Y quién es ese cateto adyacente? Y bueno, ese cateto adyacente nosotros lo vamos a conocer como Bx. ¿Bien? Entonces, una vez que sabemos quién es el opuesto, que es el que está enfrente, va a ser esta altura, entonces va a ser BI. ¿Quién es el adyacente? Es el que forma parte del ángulo. Es lo que llamamos Bx. Vamos a utilizar estas funciones trigonométricas. Entonces, vamos a reemplazar en la primera, en donde dice seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de alfa es igual a opuesto sobre hipotenusa. Seno. Alfa lo conocemos. ¿Cuánto valía alfa? 55 grados. Así que yo acá voy a ponerle 55 grados. Y es igual. ¿Quién es el opuesto? El opuesto es el que pusimos en verde, ¿sí? Que era lo que llamamos BI. Entonces le pongo BI, que es lo que después voy a querer despejar. ¿Se acuerdan que yo acá dije quiero saber cuánto vale Bx y cuánto vale BI? El BI era el verde y el Bx va a ser el naranja. ¿Dividido quién? Dividido, me dice seno de X, seno de alfa igual a BI, que sería el opuesto, dividido quién? Dividido la hipotenusa. Y la hipotenusa era un dato, son 30 newton. Bien, ¿cómo despejamos esta BI? Bien, esto que está abajo dividiendo pasa multiplicando para el otro lado. Entonces, seno de 55 grados por 30 newton es lo mismo que decir BI. Bueno, eso lo metemos en una calculadora. La calculadora siempre tiene que estar en D, acá. Bien, y ponemos seno de 55 grados, bien, por, y en este caso, el dato de la hipotenusa que era 30 grados, por 30. Ponemos igual y ahí nos da 24,57. Entonces, BI vale 24,57 newton, que era la unidad que teníamos ahí. Bien, lo mismo vamos a hacer ahora, pero para el cateto Bx,
¿sí? Que sería el adyacente. Entonces, vamos a poner, ¿ahora vamos a usar de vuelta el seno? No, vamos a usar el coseno, porque el coseno, acuérdense que estas dos son las funciones que vamos a usar. El coseno es la que me está indicando el adyacente, que sería este cateto adyacente, que es Bx. Entonces, ponemos coseno de alfa igual adyacente sobre hipotenusa. Coseno de ¿quién es alfa? Alfa era 55 grados. Coseno de 55 grados es igual al adyacente. ¿Quién es el adyacente? Es lo que necesitamos buscar, que es este Bx. Bien, era el cateto naranja. Ponemos Bx sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto vale mi hipotenusa? Bueno, la hipotenusa era esta diagonal que teníamos el valor, dijimos que era 30 grados, 30 newton, entonces ponemos 30 newton. De la misma forma que hicimos antes, despejamos Bx. ¿Qué hacemos? Estos 30 newton que están dividiendo pasan para el otro lado multiplicando, ¿sí? Y de esa forma dejamos la incógnita Bx. Entonces, de la misma forma agarramos la calculadora y ahora ponemos, en lugar de poner seno de 55 por 30, vamos a poner coseno de 55 por 30. Coseno de 55. A veces me preguntan si hace falta ponerle acá el grado o no. Nosotros, como los ángulos siempre los vamos a trabajar con comas, no en grados, minutos y segundos, no hace falta ponerlo. Entonces vamos a trabajar coseno de 55 por 30, dijimos acá. Le damos enter o igual y me dice 17,21. ¿Se acuerdan que vamos a redondear al centésimo? O sea que siempre tomo dos lugares después de la coma y acá hay un número mayor que 5, entonces este pasó a ser 1. 17,21 newton. Y ahí despejamos el valor de Bx. Logré hacer lo que quería, que era saber, nosotros queríamos descomponer ese vector en sus dos partes Bx y Bi, y lo pudimos hacer a través de las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque teníamos el valor del vector, ¿sí? Y teníamos el valor del ángulo. Si ustedes se fijan, obviamente estos valores, si yo los sumo, 24,57 más 17,21, no me da 30. Bien, ¿por qué no me va a dar 30? Porque nosotros ya vimos que para sumar o para calcular la diagonal esta, y si yo quiero sumar este cateto y este cateto en este triángulo que me quedó formado acá, y quiero saber cuánto vale esta diagonal, nosotros lo vimos que eso lo teníamos que hacer a través de el teorema de Pitágoras. Entonces, si yo quisiera verificar si hice bien las cosas, agarro un cateto, lo elevo al cuadrado, agarro el otro cateto, lo elevo al cuadrado, le aplico la raíz cuadrada y ahí sí me tiene que dar 30. Vamos a hacer la prueba con la calculadora. Entonces, ¿cómo voy a saber si cuando yo sume estos dos lados, este naranja y este verde, me da los 30 newton del vector B, que era la hipotenusa? Entonces agarramos la calculadora y hacemos. Primero voy a poner raíz cuadrada. Voy a poner un paréntesis, ¿sí? Para decir que todo lo que está dentro de esa raíz, yo le voy a aplicar esa raíz. Vamos a poner este número al cuadrado, 24,57. Lo elevamos al cuadrado, bien, más, me decía Pitágoras, el otro lado, que es, o el otro cateto, que es 17,21, 17,21, también lo elevo al cuadrado, le cierro el paréntesis y aprieto igual y me da 29,9978, que es prácticamente 30, que son estos 30 newton. Ahí verifiqué. Yo si quisiera ahora componer, ese va a ser otro trabajo, componer. Para llegar al 30 de vuelta, lo componemos a través de el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el trabajo que hicimos acá? Descomponer vectores con la función seno y coseno
y calcular esos catetos adyacentes y catetos opuestos. Esto es descomponer y esto lo vamos a utilizar mucho.